Me llamo Magdalena y vengo presentando dos problemas de fricción. El primero dice, determina la fuerza de una caja con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal a una velocidad constante. El peso de la caja es de 300 newtons y el coeficiente de fricción es de 0.4. Bueno, es lo que vemos a continuación. Ahora les voy a explicar en qué consiste el problema, ¿ok? Bueno, en este siguiente problema encontramos los siguientes datos, que es W, que sería el peso de la pieza, es igual a 300 newtons, el coeficiente de fricción, que es esta parte, cuenta de 0.4, y el ángulo respecto a la fuerza que se va a aplicar es de 30 grados. Aquí tenemos el diagrama de flujo libre. Bueno, a continuación les explicaré el paso 1. El paso 1 consiste en las ecuaciones. Tenemos que sumatoria de x es igual a 0. Entonces, vamos a ver qué partes de los componentes que tenemos de los datos se encuentran en el eje x. Entonces, ponemos lo siguiente. Vemos que en el eje x se encuentra el ángulo, se encuentra la fuerza de fricción, cinética, se encuentra el coeficiente de fricción. Ok, entonces lo siguiente sería así: Fx menos Fk, que sería la fuerza, es igual a 0. Ahora tenemos Fy. Fy se encuentra en esta parte o aquí en nuestro diagrama de flujo, que sería esto. Entonces, sumatoria de Fy es igual a 0. Luego, tenemos que en Fy se encuentra N, se encuentra W. Entonces, ahora, la sumatoria de Fy es igual a W, entre paréntesis porque tiene un más N, más Y es igual a 0. Ahora, el paso 2 consiste en las ecuaciones, tratarlas ya. De la ecuación 1 vamos a tener que Fx es igual a Fk, que esto es igual a coeficiente de fricción por N. De la ecuación 2, que se encuentra aquí, tenemos que N es igual a W menos Fy. ¿Okay? De ahí seguimos con el paso 3. El paso 3 es sustituir la ecuación 4 con la 3. ¿Ok? Entonces, Fx es igual a coeficiente de fricción por W, que es el peso, menos Fy, que es como Fx es igual a F por seno del ángulo, y Fy es igual a F por coseno del ángulo. F es fuerza. ¿Ok? De ahí la ecuación quedaría F, o sea fuerza, por coseno del ángulo es igual a coeficiente de fricción por seno del ángulo menos W. Sacar la fuerza es igual a F coseno de 30, que es nuestro ángulo, es igual a 0.4, que es nuestro coeficiente de fricción, por 300 newtons, que es nuestro W, o sea peso, menos F de fuerza, seno del ángulo de 30 grados. Ahora, nuestro coseno del ángulo nos da 0.8660. F porque lo multiplicamos por fuerza. Esto es igual a 0.4 por 300 newtons menos el 0.5, que es lo que nos dio nuestro seno del ángulo, y se cierra el paréntesis. Ahora, nuestra fuerza todavía sería 0.8660F. Esto es igual, multiplicamos el 0.4 al 300 y nos da 120 newtons. Multiplicamos el 0.4 al 0.5 y nos da 0.2. ¿Ok? Ahora,
vamos a pasar el 0.2F a este lado donde está la otra F. Entonces tenemos que 0.8660F más 0.2F es igual a 120. Ahora vamos a multiplicar esto por F. Entonces nos daría F por 0.8660 más 0.2 es igual a 120. Multiplicamos, primero sumamos lo que tenemos dentro de nuestro paréntesis y nos quedaría que da 1.066F, fuerza. Eso es igual a 120 newtons. Entonces vamos a sustituir para sacar ya fuerza, que nos quedaría como F es igual a 120 newtons que tenemos aquí. Esto dividiéndolo por 1.066 de nuestra fuerza de acá. Y nuestro resultado final sería 112.570 newtons, que es la fuerza que aplicaríamos al jalar la cuerda de este lado. Ya, sería todo de nuestro problema 1. Ahora voy a explicar el siguiente problema, que consiste en una caja de 11.2 kilos a una velocidad constante de 3.50 metros sobre segundos, que está sobre una superficie horizontal con un coeficiente de fricción de 0.20, ¿ok? El empleado pues empuja la caja, entonces necesitamos determinar la fuerza que aplica para mantener en movimiento esa caja, ¿ok? Aquí está mi siguiente lámina presentando el proyecto, el problema. Bueno, sabemos que vamos a utilizar una fórmula que dice que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza sobre N, en este caso sería W, ¿ok? Bueno, entonces para primero determinar cuál es W, hay que sacarla. Y solo tenemos masa, que es 11.2, como lo tenemos aquí programado en el problema. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Bueno, W por la masa, que sería 11.2, por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y quedaría así. Nuestro resultado es 109.87 newtons. Bueno, ahora ya prosigue a realizar sacar el coeficiente de fricción. Ok, ya tenemos el coeficiente de fricción, ya tenemos W. Ahora vamos a despejar la fórmula, que sería así: F es igual al coeficiente de fricción por N, que es W. F es igual a 0.20 por 109.872 newtons, que es lo que acabamos de sacar. Esto es igual a F es igual a 21.9744 newtons, que lo redondeamos a 22 newtons. Nuestro resultado es 22 newtons. Explicaré un ejercicio relacionado con el tema fricción. Dice, determina la fuerza que se debe aplicar a una caja con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal para deslizar a velocidad constante. La caja tiene un peso de 300 newtons y el coeficiente de fricción cinético es de 0.4. En el esquema podemos observar que tenemos W, que es igual a 300 newtons, la normal, Fk, que es la fuerza que se opone al movimiento, la fuerza que queremos encontrar con Fx y Fy, el ángulo de 30 grados. Fx equivale a la fuerza por el coseno del ángulo. Fy equivale a la fuerza por el seno del ángulo. Como primer paso sacamos la sumatoria de fuerzas en X, es igual a 0. Fx menos Fk es igual a 0. Obtenemos que Fx es igual a Fk. En la sumatoria de fuerzas en Y, que también es igual a 0, N más Fy
menos el peso es igual a 0. Obtenemos que la normal es igual al peso menos Fy. La fórmula dice que Fk es igual al coeficiente de fricción por la normal. Sustituyendo Fk, que sabemos que es igual a Fx, la fórmula queda Fx es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y sabemos que Fx equivale a la fuerza por el coseno del ángulo. Y sabemos que la normal equivale a el peso menos Fy. Sustituimos en esta parte y queda que F coseno del ángulo es igual a 0.4, que es el coeficiente de fricción. Sustituimos la normal, que equivale a 300 newtons menos F seno del ángulo. F coseno de 30, que es el ángulo, es igual a 0.4 por la normal. 0.8660 es el resultado de el coseno de 30 y respetamos F, que es igual a 0.4 por 300 newtons menos 0.5 F. Multiplicamos 0.4 por 300 newtons es igual a 120 newtons. 0.4 por 0.5 F es igual a 0.2 F. Como queremos obtener la fuerza, unimos los términos que tienen a F. 0.8660 más 0.2 F es igual a 120 newtons. Nos da un total de 1.066 F es igual a 120 newtons. Para obtener F despejamos y dice F es igual a 120 newtons, está multiplicando, pasa dividiendo entre 1.066 y nos da una fuerza total de 112.57 newtons. 2 dice, un trabajador de bodega empuja una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0.20. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Lo primero que tenemos que hacer es sacar el peso en newtons, ya que no los está dando en kilogramos. La fórmula dice W es igual a masa por gravedad. Sustituimos los valores 11.2 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos cuadrados y el peso es igual a 109.872 newtons. Las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. N menos W es igual a 0. N menos el equivalente al peso, que es 109.872 newtons, es igual a 0. Obtenemos que la normal es igual a 109.872 newtons, o sea, igual al peso. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. F menos Fk, que es la fuerza que se opone al movimiento, es igual a 0. Llegamos a la conclusión que F es igual a Fk. Para poder obtener esta fuerza tenemos que sacar Fk con la fórmula Fk es igual al coeficiente de fricción por la normal. Sustituimos Fk es igual a el coeficiente de fricción, que es 0.20, por la normal, que es 109.872 newtons, y obtenemos que Fk es igual a 21.9744 newtons, que equivale a la fuerza que queríamos obtener. Hola, mi nombre es Yamir Bermúdez Riego y vamos a resolver estos ejercicios de fricción. El primer ejercicio dice: determine la fuerza que se debe aplicar a una caja con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal para deslizarse a una velocidad constante. La caja tiene un peso de 300 newtons y su coeficiente cinético es de 0.4. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama. Sería con un peso de 300 newtons. Así que con un ángulo de inclinación a la horizontal de la fuerza de 30 grados. Y con un coeficiente de fricción cinética de 0.4.
X y la Y, que sería esta, sería la fuerza X, y esta fuerza Y. Fx es igual a la fuerza coseno del ángulo, y Fy es igual a la fuerza seno del ángulo. Ya teniendo eso, igualamos la sumatoria de fuerzas en X. Es igual a 0, que sería Fx menos la fuerza cinética. Es igual a 0. Ahora Fx sería igual a la fuerza cinética y hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y. Sumatoria de la fuerza en Y igual a 0 sería la normal B más Fy menos el peso igual a 0. Tendríamos que la normal sería igual al peso menos Fy. Ahora, para encontrar la fuerza tendremos que sustituir los valores, sabiendo que Fk es igual al coeficiente cinético por la normal. Tendríamos que Fy, o sea, F coseno del ángulo, sería igual al coeficiente cinético por la normal. Le pondríamos así. F coseno del ángulo de 30 grados es igual al coeficiente cinético por la normal, que sería 0.4 por la normal, que sería todo esto, por el peso, que es 300 newtons, menos Fy, que es F seno del ángulo, F seno de 30 grados. Teniendo eso, encontramos el coseno de 30, que sería igual a 0.800 F, que es igual, ahora sería igualamos encontramos el seno de 30, que sería 0.5 F. Y ya solamente despejamos. Cero 0.4 por 300 newtons son 120 newtons. Y ahora 0.4 por menos 0.5 es igual a 0.2. Ahora sí, despejamos. Como este está restando, este pasa sumando acá. Más 100, bajamos 120 newtons, que sería igual. Acá lo sumamos, 0.2 más 0.8660 es igual a 1.0. Despejamos F. 120 newtons sobre 1. Esto sería igual a 112.5703 newtons. Y eso sería la fuerza
Y este sería el resultado de la fuerza, 112.5703 newtons. El segundo ejercicio dice, un trabajador empuja una caja de 11.2 kilogramos sobre una superficie horizontal con una rapidez constante. Su coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0.2. Dice, ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Lo primero que hacemos es el diagrama. Algo así. Con un peso de 11.2 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es pasar los kilogramos a newtons, que sería 11.2 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto sería igual a 109.182 newtons. Esto es el peso transformado en newtons. Bien, para encontrar la fuerza que el trabajador utilizó para mover la caja a una velocidad constante, es igualando tenemos que igualar la sumatoria de las fuerzas, que sería F es igual, la sumatoria de la fuerza en X es igual a 0. Como sabemos, F es positiva menos la fuerza cinética, sería igual a 0. Y despejamos F, que sería igual a F K. Ahora analizamos la sumatoria de las fuerzas en Y, que sería igual a N menos el peso. Despejamos N es igual a W, que sería el peso. Y ya tenemos el peso, que es 109.872 newtons. Ahora, para encontrar la fuerza, tenemos que Fk es igual a coeficiente cinético por la normal. ¿Cuál es el coeficiente cinético? 0.2. Eso nos lo dio el ejemplo. 0.2. Entonces sería igual a Fk sería igual a 0.2, que es el coeficiente cinético, por la normal, que es 109.872 newtons. Y esto nos da 21.9744 newtons. Ya teniendo esto, sabemos que la fuerza cinética es igual a F, o sea que la fuerza sería 21.9744 newtons. Y esto es la fuerza que debe de emplear el trabajador para mantener la caja a una velocidad constante. Nos dice, determina la fuerza que se debe aplicar a una caja con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Para deslizar a velocidad constante, la caja tiene un peso de 300 newtons y el coeficiente de fricción cinético en K es de 0.4. Tenemos aquí el diagrama donde intervienen todas las fuerzas, peso, la fuerza natural, X, y acá tenemos el ángulo donde interfieren otras dos fuerzas, fuerza de Y y fuerza de X. Aquí tenemos nuestros datos, el peso de 370 newtons y un K de 0.4 y el ángulo de 30 grados. De
determinaremos las sumatorias de fuerzas en X y en F de Y, donde interviene F de X menos F de K es igual a 0, la fuerza normal menos el peso por F de Y, que es igual a 0. Sustituyendo, quedaría F de K, F de X es igual a F de K, que es igual a μK por N, es donde intervienen todas las fuerzas en X. Y en la segunda despejaremos lo que es N, nos quedaría, está negativo y pasaría positivo, y este está positivo pasaría negativo. En el paso 3 sustituiremos lo que es N con esta parte, como nos quedó en la ecuación 2. Nos quedaría F de X es igual a μK por W menos F de Y. Como F de Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo y F de X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, nos quedaría F fuerza del coseno de 30 es igual a 0.4 por 300 newton menos fuerza del seno de 30. Esta parte de F de X forma ser F por coseno de 30. Y esta parte de F de Y quedaría como F por seno de 30. Coseno de 30 es 0.8660 y el seno de 30 es 0.5. Como estos términos no son semejantes, no se pueden sumar ni restar. Lo que quedaría que 0.4 pasaría a multiplicar a cada uno de ellos. 0.4 por 320 nos quedaría 120 y 0.4 por 0.5 nos quedaría 0.2. Siguen sin ser términos semejantes, lo que pasaría que este término se movería de este lado para poder sumarlos y nos quedaría así: 0.8660 más 0.2 es igual a 120. Aquí se suman y nos quedaría 1.066 que es igual a 120 newton. Se despeja F, como está multiplicando va a pasar dividiendo. F es igual a 120 newton sobre 1.066, nos quedaría que la fuerza que se debe aplicar a esta caja para mantener una velocidad constante sería de 112.57 newton. En el segundo ejemplo tenemos un trabajador de bodega empuja una caja de 12.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 3.50 metros sobre segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es 0.20. Dice: ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Si se elimina esta fuerza, ¿a qué distancia se deslizaría la caja antes de parar? Bueno, lo que obtendremos aquí sería la fuerza que se debe aplicar para mantener la velocidad constante de 3.50 metros sobre segundo. Tenemos nuestro diagrama en donde interviene la fuerza de fricción cinética, la fuerza normal, el peso y la fuerza que debemos aplicar, la que debemos de identificar. Tenemos nuestros datos: masa que es igual a 11.2 kilogramos, fuerza de fricción cinética 0.20 y la constante 3.50 sobre metros sobre segundos. Para determinar esto, primero debemos determinar el peso en newton. Esto se desarrolla mediante la operación de la masa por la gravedad, donde nos indica que 11.2 kilogramos va a multiplicar a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que equivale la gravedad. Nos daría un resultado de 109.832 newton. Posteriormente desarrollaremos esta fórmula que nos ayudará a identificar la fuerza que se debe aplicar. El peso en newton es igual a la fuerza que se debe de aplicar sobre μK, que es 0.20. Quedaría F de K, que es igual a μK por N. F de K es igual a 0.20 por 109.832 newton. Nos quedaría a 21.944 newton, que es igual a 22 newton. 22 newton es la fuerza que se debe aplicar a la caja para mantener una velocidad constante de 3.50 metros. Mi nombre es Mario Vázquez Hilario, la materia es teología y la actividad es reconocimiento del coeficiente de fricción estático y dinámico de los materiales. El siguiente ejercicio nos dice que hay que determinar la fuerza que se debe aplicar a una caja con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal para deslizar a velocidad constante. La caja tiene un peso de 300 newtons y el coeficiente de fricción cinético es de 0.4. Determinamos que los siguientes datos son: el peso es de 300 newtons, el coeficiente de fricción cinético es de 0.4, el ángulo respecto a la horizontal es de 30 grados con una velocidad constante. Determinando que la forma de utilizar
es de fuerza cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Y también que fuerzas en Y es igual a fuerza por el seno del ángulo y fuerzas en X es igual a fuerza por el coseno del ángulo. Como primera actividad tenemos que determinar la sumatoria de fuerzas que se encuentran en el eje Y, identificando que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En donde identificamos que las fuerzas que interactúan en el eje Y son la fuerza normal más la fuerza en Y menos el peso. Esto nos da como 0. Identificamos que N, que es la fuerza normal, es igual a el peso menos las fuerzas en Y. También hay que identificar lo que son las fuerzas que se encuentran interactuando en el eje X. Nos dice que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Identificamos que las fuerzas que interactúan en el eje X son fuerzas en X menos el coeficiente de las fuerzas cinéticas. Es igual a 0. Nos dice que es Fx es igual a la fuerza cinética. Despejando lo que es fuerza cinética de acuerdo a la fórmula, entonces determinamos que las fuerzas en X es igual a el coeficiente de fricción cinético por newtons, donde la fuerza normal es igual al peso menos Fy. Y despejamos los valores de acuerdo a la fórmula, que son Fx es igual a fuerza por el coseno del ángulo es igual a coeficiente de fricción cinético por el peso menos Fy, que tiene el valor de fuerza por el seno del ángulo. Sustituimos los datos de acuerdo a la fórmula, lo que nos da fuerza por el coseno de 30 grados es igual a 0.4 por 300 newtons menos fuerza por el seno de 30 grados. F por el coseno de 30 grados es igual a 0.866. Fuerza es igual a 0.4 por 300 newtons menos 0.5. Seguimos despejando lo que nos da 0.860. F es igual a 120 newtons menos 0.2 F. Seguimos despejando 0.866 y sustituimos los datos que se encuentran del otro lado de la igualdad, dándonos que se suman las fuerzas iguales y dejando de este lado los que son las fuerzas normales, que son 120 newtons, lo que nos da que 1.066
16, fuerzas normales, es igual a 120 newtons. Despejando F en la ecuación nos dice que fuerza es igual a 120 newtons entre 1.066, dándonos como resultado que fuerza es igual a 112.570 newtons. Lo que nos dice que la fuerza necesaria para mantener una velocidad constante es de 112.570 newtons, dando así nuestro resultado para el problema. El siguiente ejercicio nos dice que un trabajador de una bodega empuja una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie con rapidez constante de 3.5 metros sobre segundo. El coeficiente de fricción cinético entre la caja y la superficie es de 0.2. Aquí la cuestión es, ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Identificamos los siguientes datos, que son la masa, que es igual a 11.2 kilogramos, el coeficiente de fricción cinético que es igual a 0.2, y identificamos que la fórmula a utilizar es fuerza cinética es igual a coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Identificamos que para identificar lo que es la fuerza normal, primero tenemos que identificar lo que es F1. Pero para eso identificamos que fuerza normal es igual a la masa. Y para obtener la masa de kilogramos a newtons es necesario hacer un despeje. Identificamos que W es igual a masa por gravedad. Sustituimos los valores, que es igual. W es igual a 11.2 kilogramos por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Lo que nos resulta es peso es igual a 109.872 newtons. El peso es igual a F1 y F1 es igual a fuerza normal. Despejamos en la fórmula, que es fuerza cinética es igual coeficiente de fricción cinético, que es igual a 0.2 por la fuerza normal, que es igual a 109.872 newtons. Lo que nos resulta de fuerza cinética es igual a 21.9744 newtons. Redondeando el resultado, fuerza cinética es igual a 22 newtons. Lo que nos dice que la fuerza necesaria para mantener que la fuerza horizontal, la fuerza que se debe aplicar para mantener el movimiento, es de 22 newtons.